Buenos días, es un placer, es una bendición de Dios poder compartir con ustedes esta mañana. Si usted tiene la oportunidad de tener algo a la mano para poder tomar apunte de esto, yo creo que le va a poder bendecir mucho, si no una de las bendiciones de la tecnología. El día de hoy es que usted va a poder repetir, porque creo que hay información que primeramente a mí y a mi familia nos ha sido de mucha bendición. Yo creo que puede ser de bendición también para su familia. Le voy a pedir que ahí donde usted está pueda tomar este momentito para dedicar este tiempo a Dios y que podamos pedirle su dirección y sobre todas las cosas. La intención de esta mañana no es que al apagar nuestro celular o al cerrar nuestra computadora nos vayamos con un poco más de información, porque lo que necesitamos es vivir lo que podamos entender de parte de Dios para nuestras vidas esta mañana. Y lo que necesitamos esta mañana es pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y que también su Espíritu Santo hable a nuestro corazón claramente y que nos impulse a poder también poner todo esto en práctica. Señor, te damos gracias esta mañana. Es un regalo, Señor, poder meditar en tu palabra. Lo que vamos a hablar esta mañana, yo sé que tú lo has tenido en tu corazón para nuestras vidas y sé, Señor, que si tenemos un corazón humilde y dispuesto para escuchar, tú vas a tocar nuestras vidas y esto puede ser un detonante que transforme también nuestras familias. No simplemente queremos ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Dame a mí la claridad para poder comunicar tu mensaje y te pido, Señor, que tú utilices todos los recursos que están en torno a esta transmisión para que seamos grandemente edificados. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué es un devocional? Yo creo que la mayor parte de ustedes ya tienen bastante conocimiento acerca de esto, pero yo le voy a decir algo. Yo también por muchos años he sabido teóricamente lo que es un devocional, pero lo que ha cambiado también en mi vida es que esto tiene una perspectiva no solamente en lo individual, sino también en lo familiar. Yo creo que esto va a bendecirlos mucho. Dice de la siguiente manera que un devocional es un momento especial del día apartado para la comunicación con Dios y el descubrimiento de su palabra. Y contiene oración y meditación para aplicar. Lo quiero repetir, momento especial del día apartado, eso es una palabra clave, para la comunicación con Dios y el descubrimiento de su palabra. Fíjese del siguiente dato. A mí esto me conmovió mucho, me impactó mucho y yo se lo voy a decir de parte del corazón de Dios para usted. Ponga mucha atención. ¿Por qué y para qué? Existe una palabra que se utiliza en el idioma hebreo que es la palabra teba, si lo podemos poner ahí en la presentación. Es una palabra que tiene dos connotaciones, dos usos, dos implicaciones, que es arca y palabra. Y la primera vez que nosotros encontramos en alusión a ese uso es en Génesis 6:14, cuando está hablando precisamente del arca que Noé construyó. Y también en Éxodo 2:3, cuando Moisés es puesto en una teba para que su vida sea resguardada del peligro, porque sabemos que el faraón había mandado a matar a cada primogénito de la familia de los judíos. Dice que es una embarcación en forma de caja que brinda protección a sus tripulantes, sirve para preservar vidas, no posee timón ni tripulación que lo opere. Ahora, observe esta metáfora, teba, palabra. Para nosotros, en medio de esta crisis, en medio de esta situación tan complicada, Dios nos ha dado un arca, una palabra. Esa es la metáfora que yo quiero dejar para usted. Porque cuando usted empieza a meditar en la palabra de Dios, usted entra a esa zona de protección que Dios nos está proveyendo. Ahora observe esto, una teba dice que no tiene timón, es decir, usted y yo no tenemos el control, lo tiene Dios. Y por otro lado dice que no tiene tripulación que pueda manipular, no estoy a cargo yo. No nos olvidemos de esto, Dios
hoy más que nunca, las cosas no se han salido de su control, están bajo el control de Dios. Todo esto, hermano, ya estaba presupuestado por Dios. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Meternos a su palabra, resguardarnos en su palabra y dejar que Él tome el control. Amén. Otra razón, eso tiene que ver con las tendencias humanas. Dice Eclesiastés 1:8 parte B. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Y si usted puede observar ahí en la imagen, yo puse la marca de empresas de entretenimiento que ahorita nos pueden tener cautivos. ¿Y sabe qué? Yo observé algo en mi familia y lo observé también conmigo, primeramente conmigo, que si no le pongo freno a la intención de permanecer en el entretenimiento, el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír. No quiero empezar a juzgar a nadie, no es la intención, sino hacerle meditar. Si usted se pone a pensar cuánto tiempo pasa en redes sociales, qué red social nueva ya descargó, qué suscripción nueva ya tiene, posiblemente ya se engrandeció ese número de opciones. ¿Y sabe qué? Usted puede decir, voy a ver un capítulo de una serie que me gusta, cualquiera que ésta sea. Yo tengo también mis preferidas, pero no lo voy a comentar para no hacer publicidad. Pero ¿sabe qué? Trato de hacer el esfuerzo, y de hecho lo hago, de no permitir ver más de lo que tengo que ver, porque la intención de mi corazón es agradar a Dios. Pero si usted dice, voy a estar un rato en Facebook, yo creo que usted de repente se puede distraer, y de repente ya pasó 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas viendo Netflix, lo que usted quiera, ¿sí? El ojo no se cansa de ver, el oído no se cansa de oír. Como papás, le tenemos que decir muchas veces a nuestros hijos, ya, párale, ya, basta. Hay que ponerles freno. Yo he aprendido eso en casa. No es una muestra de imposición simplemente arbitraria de mi voluntad. Es una muestra de amor a su alma, ponerle freno. Porque la misma Biblia dice que Él no se va a poner freno. Su ojo no se va a cansar de ver, su oído no se va a cansar de oír. Sobre todo aquellas cosas que nos satisfacen a nivel carnal. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que equilibrar nuestra vida con el conocimiento y con el estudio de la palabra de Dios. Continuamos. Ese es el por qué y el para qué. Fíjese de esto. ¿Se va a poder poner el video? Observa este video. Son 30 segundos nada más. Surgen 2 maneras de afrontar la peste. Por un lado, aquellos que se entregan a todo tipo de placeres y excesos, sin pensar en un mañana incierto. Y por otro, los que optan por todo lo contrario, como por ejemplo los flagelantes, quienes estaban convencidos de que el fin del mundo estaba muy próximo. Paradójicamente, esta gran mortalidad provocó un cambio cultural en el que Dios dejó de ser el centro de todo y empezó a serlo el hombre. El periodo conocido como la Edad Media dejaría paso, con el Renacimiento, a la Edad Moderna. Ok, quiero recalcar algo. Esto es de una página que yo encontré en YouTube que yo sigo desde hace un tiempo, que se llama Academia Play. No es una página más que de historia, de información, pero el lunes pasado, antes que me invitaran a compartir el tema, yo estaba viendo este video y esa parte que yo les compartí es una parte que a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque es un dato histórico, no lo está compartiendo una persona con una perspectiva espiritual, lo está compartiendo con una perspectiva histórica. ¿Y de qué se trata? De la peste negra. ¿Sí? ¿Les suena familiar? Estamos en una situación similar. Pero dice la misma persona, paradójicamente lo que generó esta crisis de salud, en el que murieron aproximadamente 4 millones de personas. Yo no estoy desestimando las cifras actuales y lo digo con mucho respeto porque hay gente que está sufriendo, pero aún no nos acercamos
de acuerdo a cifras oficiales, ni al 10% de lo que fue la peste negra. 4 millones de personas que murieron. ¿Y qué fue lo que ocurrió con la sociedad? Por un lado hay gente que se dio al placer. Por otro lado hay gente que se dio a la religiosidad. Hubo gente que dijo, quizá mañana no vivamos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues entonces vamos a darle rienda suelta a los placeres. Y hubo gente que dijo, no, estamos en pleno fin del mundo, ¿qué hay que hacer? Tratarnos de ganar el cielo por nuestros propios medios. Y eso cambió la sociedad. Dice que paradójicamente quitaron a Dios del centro y el ser humano se convirtió en el centro de todo. Quizá usted y yo estamos esperando que haya un gran avivamiento en la tierra, porque hoy más que nunca hay necesidad de voltear nuestros ojos al cielo. Pero ¿sabe qué? Posiblemente nos llevemos una gran sorpresa. El avivamiento tiene que empezar en usted primeramente, en mí, y yo llevarlo hacia mis hijos, hacia mi familia. Porque es posible que nos sorprendamos de ver a gente afuera cada vez más fría, no buscando de Dios. Y sabe que esa frialdad que está permeando en la sociedad puede también invadir su hogar. Es tiempo de buscar a Dios juntos. Hay una advertencia que yo puse ahí antes de entrar en materia que dice: la intención fundamental de esta conferencia es motivar, despertar a la necesidad de una vida devocional familiar, ayudarte a descubrir la riqueza y el poder que hay en buscar de Dios en la comunión del hogar y proveerte consejo, herramientas y tips para que organices sabiamente ese momento. Considero esencial entender que la sabiduría de Dios es insustituible. Luego entonces no pretendo establecer una sola manera, un método, una rutina, una norma o un rito. La práctica de la palabra, la obediencia y el gozo de tener una vida devocional es el resultado de una transformación interior y va más allá de la instauración de disciplinas externas únicamente. Recuerda que el verdadero propósito de hacer tu devocional no es encontrar verdades ocultas o aspectos novedosos de la palabra, sino tener comunión con Dios y recibir instrucciones suyas. No busques nuevos descubrimientos, sino comunión e instrucción. Un devocional no es algo mágico, no es una fórmula para obtener cosas, sino una manera de fortalecer tu comunión con Dios. Hacer tu devocional es una decisión personal y consciente, mucho más allá de tu estado de ánimo. Es una necesidad como comer, aunque a veces sientas que no tengas hambre. Sabes que necesitas la alimentación. No hay sustituto para el alimento que recibes a través de la palabra de Dios. ¿Por qué comento esto? Porque esto no es como una moneda de cambio. Señor, yo ya hice mi devocional. Señor, yo ya hice esto, ¿qué tú me estás dando a cambio? No se trata de eso. Tampoco se trata de instaurar un rito nuevo en el hogar, ¿sí? Y que esto se convierta en una especie como de amuleto de protección. No, esto es alimentarme de la palabra de Dios. Recuerde la metáfora, métase al arca, eso es nuestra zona de protección. Amén. Ahora, el cómo. Yo puse ahí unos cuadritos. Sí, una presentación que dice el cómo. Entonces yo te recomiendo hacer esto. Número 1, determina una hora fija para hacer tu devocional y apégate a ese horario. A título personal, una de las cosas que nosotros hacemos en casa es que nuestra reunión es en la sala, pero iniciamos hace un tiempo haciéndolo en el cuarto. Ahora, quiero dar un pasito para atrás y comentarle algo. Trato de despertar a mis hijos temprano y tenemos como un requerimiento, como una obligación, hacer nuestro aseo personal, lavarnos los dientes, mojarnos la cara, peinarnos, ¿sí? Y después sentarnos en la sala con un cuaderno, con una Biblia para hacer nuestro devocional. Yo entendí esto porque antes lo hacíamos en el cuarto, pero imagínense, estaban recién despiertos, se sentaban en la cama y a los 5 minutos ya estaban queriéndose acostar otra vez. Entonces los llevé a la sala, ¿sí? Que es un poquito menos confortable que el cuarto. Entonces, a partir de ahí determinamos que la sala era nuestro lugar para hacer el devocional. Ahora, era importante, sigue siendo importante estar en condiciones físicas correctas,
¿sí? Yo trato de limpiarme los dientes, de estar presentable, para que también eso no se convierta en algo que los pueda distraer de lo importante que es la palabra de Dios. Después, elige un libro de la Biblia y haz tu devocional en él desde el principio hasta el final. Como testimonio, nosotros escogimos, primeramente nuestro devocional se basaba en Salmo capítulo 91. De hecho nos memorizamos el Salmo completo. Igual y voy a comprometer a mi familia a que grabemos un videito también para compartirlo, pero todos lo memorizamos al pie de la letra. Cuidábamos cada detallito. De repente decíamos, no decía es, no decía eres, no decía y, decía con, no decía él, decía la. Hasta el más mínimo detalle cuidamos. Pero cada día meditábamos en un solo versículo a la vez. Lo completamos. Hoy estamos memorizando el capítulo 90 también de Salmos, pero estamos estudiando el libro de Eclesiastés y estamos ahorita en el capítulo 1. Hoy de hecho nos toca estudiar el versículo 15 y 16 del capítulo 1. Estamos cogiendo únicamente 2 versículos. Ahora, es importante cimentarnos en un libro, porque yo sé de gente que pone la Biblia y dice, Señor, háblame. Agarra su Biblia y dice, pues no entendí, pero déjenme darles a entender lo que yo estoy entendiendo hoy. No funciona así. Usted como padre, lo que tiene que hacer es previamente estúdielo, investigue para que pueda compartir. Yo tengo una hija de 12 y tengo un hijo de 8. De repente me hacen preguntas y quiero estar listo para poderlas compartir. Y lo interesante es que están despiertos y están haciendo preguntas que tienen que ver con la situación actual. Y si usted y yo no tenemos respuestas, ¿cómo les vamos a generar seguridad, confianza y sobre todo que su fe crezca y esté cimentada en Dios? ¿Sí? Entonces no deje las cosas a la improvisación, ¿sí? Defina un libro, recorte los párrafos, estudie un solo párrafo. Es lo conveniente para su familia. Y también estoy hablando porque hay gente que quizá no tiene tanta experiencia, sobre todo sentándose enfrente de su familia y pudiendo compartir algo. Hay gente que le van a temblar los pies, como a mí me están temblando ahorita. Número 3. Dice, elige un lugar fijo en tu casa. Les compartía que nosotros elegimos la sala, ¿sí? Y dice, ten lista todas las cosas que vayas a necesitar. Ese es el número 4, si podemos poner la presentación ahí. Elige un lugar fijo y ten lista todas las cosas que vayas a necesitar. ¿Por qué es importante esto? No generar distracción, ¿sí? No es que nos sentemos y, híjoles, olvidé la Biblia y me voy y regreso. Híjoles, olvidé un plumón, me voy y regreso. No, hay que tener todo listo ahí como una cuestión de disciplina para no tener tiempos muertos. Porque puede que lo que estemos compartiendo sea interesante, pero si lo rompemos, vamos a tener que volver a hacer una labor como de atraer la atención a través de la gente que nos está escuchando. Ok, ahora me quiero ir a la parte práctica, porque usted me va a decir, muy bien hermano, todo lo que usted está diciendo está muy bonito, yo ya sabía un poco de eso, pero ¿cómo lo puedo poner en práctica? Muy bien, hay una parte ahí, una presentación que dice práctica, y puse lo siguiente, yo pongo un título de lo que voy a compartir ese día, el texto bíblico sobre el cual nos vamos a basar, y hay 4 preguntas que le vamos a hacer al párrafo que vamos a estudiar. La número 1 dice, ¿qué nos enseña esta lectura? Yo le recomiendo algo, hágalo a título personal. ¿Qué me enseña esta lectura? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? Y es una pregunta que yo me hago y que también le hago a mis hijos. La siguiente dice, ¿qué me causa gozo de lo que dice allí? ¿Y qué reto me hace Dios? ¿Sí? Lo voy a repetir. ¿Qué me enseña esta lectura? ¿Cómo puedo aplicar esta enseñanza a mi vida? ¿Qué me causa gozo y qué reto nos hace Dios? Y al final oramos bajo una idea clara, ¿sí? Que es la siguiente. Damos gracias a Dios por, nos comprometemos con Dios a, eso es bien importante, le pedimos a Dios que, y glorificamos a Dios por. Si quiere puede tomar un screenshot para que no se le vaya a olvidar eso.
Damos gracias a Dios por, nos comprometemos con Dios a, le pedimos a Dios que y glorificamos a Dios por. Muy bien, hay una presentación que le voy a poner ahí, donde ya me estoy yendo a la parte práctica. ¿Cómo es que yo lo hago en casa? Y suponiendo que vamos a estudiar el Salmo 91, versículo 1. ¿Qué hacemos primero? Así como hicimos hoy en la mañana. Empezamos con una oración pidiendo dirección a Dios, que Dios nos dé la instrucción por medio de su Espíritu Santo y que podamos compartir únicamente su palabra para glorificar a Cristo. ¿Sí? No hacemos devocional para empezar a tirarnos piedras, para empezar a regañarnos, para empezar a hacer cosas. No, la intención es glorificar a Cristo y aprender de su palabra. El texto bíblico dice Salmo 91.1, una recomendación. Lea y compare con otras versiones y busque el significado de palabras poco usuales o desconocidas. Ahí yo puse 4 versiones. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es Reina Valera 1960. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Esa es Nueva Traducción Viviente. En lo personal es una versión que he estado leyendo mucho, me gusta mucho esa versión. Después hay otra versión muy conocida. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Esa es Nueva Versión Internacional. La que sigue, si no me equivoco, es Traducción Lenguaje Actual. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. ¿Ok? Ahí puse unos datos que al estar investigando esto me gustaron. Y dice que algunos estudiosos consideran que al no tener un título, si usted lee el capítulo 91, no tiene como un título. Y dice que podría ser la continuación del Salmo 90. Generalmente, de hecho yo pensaba que el 91 había sido escrito por David, pero resulta que hay estudiosos eruditos en la palabra de Dios que consideran que esto es una continuación del Salmo 90, que ahí en el principio, usted si lee el Salmo 90, dice que es un salmo que escribió Moisés. Moisés estaba claramente familiarizado con el concepto de morar, habitar o de estar bajo la protección de Dios. Por un lado, vio cada día la nube darle sombra en el desierto y por otro lado, todas las tiendas de las tribus estaban orientadas hacia el tabernáculo. Entonces, al despertar, todo el pueblo miraba en esa dirección, pero no habitaban dentro de él y aún menos en el lugar santísimo. Quiero explicarle un poquito esto porque también lo hice con mi familia. A mí lo que me llamó la atención de esto es morar, la palabra morar, ¿sí? Y es estar permanente en un lugar, ¿sí? Entonces Moisés veía eso, él le tocó morar. Fíjese de esto, imagínese el pueblo judío, salían de sus tiendas y su puerta daba hacia el tabernáculo, pero toda la tela que estaba alrededor del tabernáculo era en cierto sentido transparente, o veían lo que ocurría ahí, pero ellos no estaban ahí, y menos en el lugar santísimo, que era donde estaba la manifestación fuerte de la presencia de Dios. Una cosa es ver de lejos, otra cosa es morar. Usted y yo, hoy en la época de la gracia, tenemos libre acceso al lugar santísimo. ¡Qué bendición tan grande de parte de Dios! Que podemos habitar en su presencia, morar en su presencia, ¿sí? Esa es la idea que le quise dejar sumamente clara a mis hijos, a mi familia. Hay una fotito ahí que puse que ejemplifica esto de la protección, que es el tabernáculo. Así estaba, ¿sí? Y todas las tiendas alrededor viendo hacia el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí? Seguimos. El pueblo, como usted sabe, visitaba el tabernáculo y experimentaba la presencia de Dios, pero no habitaba en el tabernáculo, ¿sí? Vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, no es lo mismo visitar que habitar. Hermano, usted y yo tenemos una bendición muy grande. Nosotros podemos habitar en la presencia de Dios. Habitar en la presencia de Dios, repito, la metáfora, la tevá, su palabra. Métase a su palabra, métase a la oración, métase a la comunión con Dios. Seguimos. Voy a brincar unas partes de la presentación y me quiero ir a la parte donde dice práctica. Se resalta un tema central aquí en el capítulo 91.1. Dios como nuestro refugio, pero con la misma metáfora 2 veces. Observe esto, en un solo versículo dice,
Habitar, abrigo altísimo, morar, sombra omnipotente. Es decir, hay un requerimiento que es habitar y morar. Hay un beneficio, su protección, su abrigo, su sombra. Y hay el quien lo da, el proveedor de esto, ¿quién es? Dios. Yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. El Salmo 91 aplica para aquel que mora en su presencia. Para aquel que mora en su presencia. ¿Sí? Para ver aquel que habita. Fíjese de esta metáfora. Si yo estoy con una persona bajo el sol, fuerte el sol, y queremos hacernos sombra el uno al otro, vamos caminando pegado el uno al otro. ¿Sí? Si yo quiero resguardarme del sol y encuentro un árbol, me pongo bajo su sombra. ¿Sí? De esa misma manera, nosotros tenemos que interactuar con Dios. Él es el que marca el ritmo. Él va caminando y nosotros nos pegamos a Él. Yo no puedo estar bajo su sombra si no me pego a Él. Si Él fuera ese árbol, yo no puedo estar bajo su sombra si yo me alejo de Él. A donde Él vaya, yo tengo que ir. Esa es la intención, la idea central del 91.1. Ya le ayudé. Yo esto lo hice en la casa y eso es lo que yo quería dejar grabado en mis hijos. Tengan confianza, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿cuál es el requerimiento? Llámele usted así, la condición, habitar en su presencia. La invitación esta mañana precisamente es esto. No sea un visitante de la presencia de Dios. Sea un habitante de la presencia de Dios. Y quiero hablar directamente a los padres. Usted tiene que tomar la responsabilidad. Usted tiene el principal compromiso de dirigir a su familia en momento de crisis. No deje eso para la iglesia, porque la iglesia en este momento físicamente no está ahí pegada a usted. ¿Sabe qué? Dios está moviendo las cosas para hacernos reaccionar y para hacernos acercarnos a Él. Como dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De este trance tenemos que salir fortalecidos, maduros. ¿Sí? El hombre ahí que no estaba acostumbrado a compartir va a tener que estudiar la palabra de Dios. Y hermana, anímelo. No le esté dando codazos en este momento. Ya ves, tengo tiempo diciéndotelo. No, anímelo. Usted dígale gracias a Dios. Señor, gracias, porque estamos hablando de esto. Y usted, varón, en su casa, Señor, ayúdame, instrúyeme a cómo hacer esto bien. ¿Qué le recomiendo? Repita este programa una y otra vez, los pasos que hemos comentado aquí. ¿Sí? Y al final, lo que hacemos es orar. ¿Sí? Respondemos las preguntas. Eso es algo que yo hago en la casa. Las 4 preguntas que yo le dije, se las pregunto a mi esposa, a mis 2 hijos. ¿Sí? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué reto te hace Dios? ¿Qué te causa gozo? ¿Sí? Quiero escuchar su opinión. ¿Sí? Y déjelos hablar, déjelos expresarse. Yo no le voy a exigir el mismo nivel de comprensión a mi esposa, que es una persona universitaria, que a mi hijo, que tiene 8 años apenas. ¿Sí? Y por último, cerramos con una oración. Y yo no quiero poner esto como un rito. Eso es un hábito que nos hemos hecho en la casa. Podemos hacer la oración sentados, pero una de las cosas que yo le he dicho a ellos, no. Vamos a hacer esta oración sobre nuestras rodillas. Y ahí en la sala de la casa doblamos nuestras rodillas, ¿sí? Y oramos y decimos a Dios, gracias por, ¿sí? Dios, nos comprometemos a, le pedimos a Dios que, le glorificamos a Dios por, poniéndolo de manera práctica, te damos gracias, Dios, por tu palabra, porque tú nos estás hablando claramente, porque nos estás inspirando, porque nos estás moviendo. Gracias porque nos permites la vida para poderte escuchar, para poderte poner atención. Nos comprometemos a ser cristianos obedientes, no oidores, sino hacedores de tu palabra. ¿Sí? Te pedimos que
nos des de tu Espíritu Santo, que nos impulse y nos mueva a poner esto en práctica. Y si se nos olvida un día, que alguien dentro de la familia lo recuerde. A veces mis hijos me dicen, no hicimos devocional, no meditamos en esto, no hicimos aquello. Tienes razón, ¿sí? Todos somos parte de esto, ¿sí? Y al final le glorificamos porque Él es bueno, porque Él es grande, porque sus misericordias son infinitas para nuestra vida. Yo espero que esta meditación le haya servido mucho. Insisto en la misma idea, repítalo una y otra vez, repita los pasos y yo le aseguro algo como testimonio personal. Su familia va a cambiar, ¿sí? Y va a llegar a su casa una atmósfera de paz y de tranquilidad. ¿Por qué? Porque ya no estamos guiándonos por las noticias, ya no es YouTube y Facebook y las cadenas en WhatsApp lo que guía nuestra vida. Es la verdad contenida en la palabra de Dios. Cierro con esto. Lo que estamos viviendo, Dios ya lo vio, porque Él vive en la eternidad. Sí, nada se sale de su control. ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo hoy? Tomar como nuestra la bendición y la oportunidad de parte de Dios de meternos a su arca. ¿Cuál es su arca? Su palabra, su presencia. Que Dios les siga bendiciendo.